5 personas, 5 países, 5 caminos diferentes hacia la misma verdad. Rodrigo perdió a su esposa y a sus hijos cuando se hizo católico. 5 años después, recibió una carta de su hijo mayor que lo cambió todo. Carlos le dijo a su compañero de trabajo que el rosario era idolatría. Años después, ese mismo rosario lo salvó de la desesperación cuando nada más funcionaba. El doctor Alejandro era testigo de Jehová y físico teórico. Sus ecuaciones sobre entrelazamiento cuántico lo llevaron a una conclusión que la Guatechtober prohibía, que el universo está interconectado como enseña la doctrina católica de la comunión de los santos. Valentina encontró el diario secreto de su abuela católica 3 meses después de que una secta evangélica la obligara a cortar contacto con ella. Esas páginas escritas a mano la rescataron. Miguel fue pastor de un megatemplo con 3,000 miembros. Pero en una capilla católica casi vacía de un pueblo pequeño, encontró lo que nunca tuvo en el escenario, la presencia real de Cristo. 5 testimonios. En sus propias palabras. Bienvenidos a Testimonios Católicos. Mi esposa me dejó el 12 de marzo de 2019. No por infidelidad, no por violencia, sino porque me hice católico. Lucía empacó sus maletas, tomó a nuestros 2 hijos y se fue a casa de sus padres. Me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo criar a mis hijos en una casa donde se adora a ídolos. Lo siento, Rodrigo. Durante 5 años viví solo en ese departamento de Buenos Aires. 5 años donde mis hijos me visitaban solo los fines de semana que Lucía permitía. 5 años donde cada noche me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Y entonces, el 14 de febrero de 2024, 5 años después de que se fuera, recibí una carta. No era de Lucía. Era de mi hijo mayor, Tomás, que ahora tenía 17 años. La carta decía: «Papá, necesito hablar contigo. Hay algo que mamá no sabe. Fui a tu iglesia católica en secreto. Y necesito que me expliques por qué dejaste todo por esto». Esa carta lo cambió todo. Mi nombre es Rodrigo Andrés Salazar Méndez. Tengo 41 años. Soy argentino, porteño de nacimiento. Y esta es la historia de cómo mi conversión al catolicismo me costó mi matrimonio, pero 5 años después, me devolvió a mi hijo de una manera que nunca imaginé. Lucía y yo nos casamos en 2005. Ambos éramos evangélicos de la iglesia Visión de Reino en Buenos Aires. Una mega iglesia con 3,000 miembros. Yo era líder de grupos pequeños. Ella dirigía el ministerio infantil. Éramos la pareja modelo. 2 hijos, casa propia, matrimonio bendecido. En 2017 algo empezó a cambiar en mí. Empecé a tener preguntas sobre doctrinas evangélicas que no encajaban con la historia. ¿Por qué hay 30,000 denominaciones protestantes si solo la Biblia es tan clara? ¿Dónde estaba la iglesia evangélica antes del año 1516? Investigué. Leí a los padres de la iglesia. Descubrí que los cristianos del año 100 creían en la presencia real en la Eucaristía, en la intercesión de los santos, en la autoridad de la iglesia, y lentamente, durante un año, me convencí de que la Iglesia Católica era la iglesia que Cristo fundó. Se lo dije a Lucía en enero de 2018. Pensé que podríamos dialogar, que podríamos investigar juntos, pero ella lo tomó como traición personal. Rodrigo, ¿me estás diciendo que todo lo que hemos creído durante 13 años de matrimonio es mentira? No es mentira, Lucía, es incompleto. La Iglesia Católica tiene la plenitud. La Iglesia Católica adora a María y a los santos. Es idolatría, Rodrigo. Durante meses intenté explicarle. Le mostré la Biblia, la historia, los documentos, pero ella no quería escuchar. Su familia evangélica la presionaba. Su pastor le decía que yo estaba siendo engañado por demonios. En febrero de 2019 empecé RCIA. Lucía me dio un ultimátum. O dejas eso o me voy. O, Lucía, no puedo negar lo que he descubierto. Pero te amo. Podemos hacer que funcione.
No puedo criar a mis hijos en una casa donde su padre adora ídolos. El 12 de marzo de 2019, me desperté y ella ya no estaba. Había empacado durante la noche, se había llevado a Tomás y a Martina, nuestros hijos de 12 y 9 años, y me dejó esa nota. Los siguientes 5 años fueron los más oscuros de mi vida. Lucía me permitía ver a mis hijos solo cada 2 fines de semana, y cuando los veía había tensión, porque Lucía les había dicho que papá había dejado a Jesús por María. Tomás, mi hijo mayor, era el más distante. Me miraba con decepción, con confusión. No entendía por qué había roto la familia. Pero seguí siendo católico. Iba a misa diaria, rezaba el rosario por mi familia. Y confiaba que Dios tenía un plan aunque no lo viera. El 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, 5 años después de que Lucía se fuera, llegó a mi departamento un sobre. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Y era una carta de Tomás, escrita a mano. 3 páginas. Papá. Empezaba. Hay algo que necesito decirte y que mamá no puede saber. Hace 3 meses, en noviembre, estaba pasando por el centro y vi tu iglesia católica, la catedral. Y entré. No sé por qué. Solo entré. Había misa. Me senté en la última banca y escuché la homilía. El sacerdote habló sobre perdonar, sobre cómo Jesús perdonó incluso a los que lo crucificaron. Y papá, me di cuenta de algo. Durante 5 años he estado enojado contigo. Mamá me dijo que nos abandonaste, que elegiste una religión sobre tu familia, y te creí. Pero ese día en la misa algo pasó. Cuando el sacerdote elevó la hostia, sentí algo que nunca había sentido en nuestra iglesia evangélica. Una paz, un silencio, como si Dios estuviera realmente ahí. He vuelto 3 veces más, en secreto. Mamá no sabe, y cada vez siento lo mismo. Papá, necesito que me expliques. ¿Qué viste tú que yo estoy empezando a ver? ¿Por qué vale la pena perder todo por esto? Te amo. Y lo siento por no entender antes, Tomás. Lloré leyendo esa carta. Lloré durante 1 hora. Llamé a Tomás esa misma noche. Hablamos durante 3 horas. Le expliqué todo. La Eucaristía, los santos, María, la historia de la iglesia y lo más importante. Le expliqué que no había dejado a mi familia, que los amaba, pero que no podía negar la verdad que había descubierto. Durante los siguientes meses, Tomás siguió yendo a misa en secreto. Y en junio de 2024 me dijo, papá, quiero hacerme católico. Lucía se enteró en julio y estalló. Pero Tomás, ahora de 17 años, le dijo algo que me hizo llorar cuando me lo contó. Mamá, papá no me obligó. Él ni siquiera sabía que estaba yendo a misa. Fui por mi cuenta y encontré lo mismo que él encontró. Si eso significa que estoy equivocado, entonces estoy equivocado junto a él. Hoy, febrero de 2025, Tomás se está preparando para ser recibido en la Iglesia Católica en Pascua. Lucía y yo seguimos divorciados. Martina, mi hija, sigue evangélica con su mamá. Pero Tomás y yo tenemos algo que no teníamos hace 6 años. Tenemos la verdad. Juntos. Esa carta que recibí hace 1 año no solo cambió mi relación con mi hijo, me confirmó algo que había dudado durante 5 años de soledad. Que seguir la verdad, aunque cueste todo, vale la pena, porque Dios es fiel. Y aunque tardó 5 años, me devolvió a mi hijo, no por mis méritos, sino porque la verdad tiene poder propio. Esas fueron las palabras exactas que le dije a mi compañero de trabajo cuando lo vi con un rosario colgando del espejo retrovisor de su auto. Era 2018. Yo era evangélico pentecostal convencido. Y estaba seguro de que ese rosario era un ídolo que ofendía a Dios. Hoy, 6 años después, ese mismo ídolo me salvó de la desesperación más profunda de mi vida. Mi nombre es Carlos Eduardo Ramírez Fernández. Tengo 35 años. Vivo en Lima, Perú. Y durante 28 años de mi vida creí que el rosario era brujería católica.
Hasta que descubrí que era la herramienta que Dios usaría para salvarme, crecí en una familia evangélica pentecostal. Mi padre era diácono de la Iglesia Fuego del Espíritu en el distrito de San Juan de Miraflores. Desde niño me enseñaron que los católicos adoraban a María, que oraban a estatuas y que el rosario era vana repetición prohibida por Jesús en Mateo 6:7. Nunca cuestioné eso. Lo acepté como verdad absoluta. En 2018 trabajaba en una empresa de logística. Mi compañero de oficina, Roberto, era católico practicante. Un día, subimos juntos a su auto para ir a almorzar. Y vi el rosario colgando de su espejo retrovisor. Hermano, le dije con tono de corrección fraternal, eso es idolatría. No deberías tener eso ahí. Roberto me miró tranquilo. ¿Por qué es idolatría? Porque estás poniendo tu fe en un objeto. En cuentas. Eso no es bíblico. Carlos, me respondió con paciencia, el rosario no es el objeto de mi fe. Es herramienta de oración. Como tú usas la Biblia para leer, yo uso el rosario para meditar en la vida de Cristo. Pero están orando a María, no a Dios. Le pedimos a María que interceda. Como le pedirías a un amigo que ore por ti. No me convenció. Seguí creyendo que estaba equivocado. En octubre de 2022, 4 años después de esa conversación, mi vida se derrumbó. Mi esposa me dejó después de descubrir una infidelidad mía. Se llevó a nuestra hija de 6 años. Perdí mi trabajo por bajo desempeño causado por la depresión. Y caí en un pozo de desesperación del que no podía salir. Intenté orar como me habían enseñado en mi iglesia pentecostal. Declaro victoria. Decreto bendición. Reprendo espíritus de tristeza. Pero nada funcionaba. Las palabras se sentían vacías. La guerra espiritual que me habían enseñado no tocaba el dolor real que sentía. Una noche de noviembre de 2022, estaba en mi departamento solo, llorando, con pensamientos oscuros. Pensando que mi vida no tenía sentido. Que había arruinado todo, sonó el timbre. Era Roberto, mi ex compañero de trabajo. Había sabido de mi situación y vino a visitarme. Me encontró en el suelo de la sala, devastado, se sentó junto a mí. No dijo nada durante 5 minutos. Solo se sentó ahí, luego sacó algo de su bolsillo. Un rosario. El mismo que había visto en su auto 4 años antes. Carlos, me dijo suavemente, sé que no crees en esto. Pero puedo rezar contigo. Roberto, yo no, solo escucha. No tienes que decir nada. Solo escucha. Y empezó a rezar el rosario. En voz alta. Despacio. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Al principio, mi mente evangélica rechazaba cada palabra. Esto es idolatría. Esto está mal. Pero mientras él seguía rezando, algo empezó a cambiar. Su voz era tranquila. No estaba gritando. No estaba declarando. No estaba guerreando. Solo estaba orando. Con paz. Con confianza. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y cuando dijo pecadores, algo en mí se rompió. Porque eso era lo que yo era. Un pecador. Había destruido mi matrimonio. Había lastimado a mi esposa. Había fallado como padre, y la oración pentecostal de Decreto Victoria no tocaba esa realidad. Pero esta oración simple, humilde,
Pidiendo a María que rogara por nosotros pecadores, si la tocaba, Roberto rezó los 5 misterios dolorosos. La agonía de Cristo en el huerto. La flagelación. La coronación de espinas. El camino al Calvario. La crucifixión, y mientras meditaba en el sufrimiento de Cristo, mi propio sufrimiento se sentía menos solitario. Porque Cristo había sufrido también. Había sido traicionado también. Había sentido abandono también. Cuando Roberto terminó el rosario, me abrazó. Y me dijo, Carlos, no estás solo. María está intercediendo por ti. Y Cristo te ama incluso en tu peor momento. Esa noche no cambió todo mágicamente. Pero sí cambió algo, cambió mi corazón hacia el rosario. 2 días después, compré mi propio rosario. En secreto. Porque todavía tenía vergüenza de admitir que estaba rezando a María. Pero empecé a rezarlo cada noche. Y descubrí algo que nunca me habían enseñado: el rosario no es vana repetición. Es meditación profunda. Cada Ave María te lleva más profundo en los misterios de Cristo. Durante los siguientes meses, el rosario se convirtió en mi ancla. Cuando los pensamientos oscuros venían, rezaba. Cuando la culpa me ahogaba, meditaba en la misericordia de Cristo en los misterios luminosos. En marzo de 2023, empecé RCIA. Y en abril de 2024, fui recibido en la Iglesia Católica. Roberto fue mi padrino. Y me regaló un rosario nuevo. De plata. Hermoso. Hace 6 años, me dijo con una sonrisa, me dijiste que esto era idolatría. Lo sé, le respondí con lágrimas. Y estaba completamente equivocado. Esto no es ídolo. Es herramienta de gracia. Me salvó cuando nada más funcionaba. Hoy llevo ese rosario en mi bolsillo siempre. Y cuando alguien me pregunta eso no es idolatría, les cuento mi historia, les cuento cómo el ídolo que yo condenaba fue exactamente lo que Dios usó para sacarme del pozo más oscuro de mi vida. Soy doctor en física teórica. Trabajo con ecuaciones que describen el comportamiento del universo a nivel cuántico. Y durante 10 años, también fui testigo de Jehová. La Watchtower me enseñó que la ciencia y la fe podían coexistir, que Dios es el gran matemático del universo, y yo lo creía, hasta que mis propias ecuaciones me llevaron a una conclusión que la Watchtower prohibía. Mi nombre es Dr. Alejandro Martín Campos Salazar. Tengo 38 años. Soy mexicano, nacido en Ciudad de México. Y esta es la historia de cómo la física cuántica me sacó de los testigos de Jehová y me llevó a la Iglesia Católica. Me bauticé como testigo de Jehová en 2012, cuando tenía 26 años. Ya tenía mi doctorado en física. Trabajaba en el Instituto de Física de la UNAM investigando teoría de campos cuánticos. Los testigos de Jehová me atrajeron porque, a diferencia de otras religiones, parecían respetar la ciencia. No eran creacionistas de tierra joven. Aceptaban que el universo tiene miles de millones de años. Aceptaban la evolución hasta cierto punto, y me gustaba la estructura, las respuestas claras, la certeza doctrinal. Pero en 2019, 7 años después de bautizarme, empecé a trabajar en un proyecto de investigación sobre entrelazamiento cuántico y no localidad. Sin entrar en detalles técnicos complejos, el entrelazamiento cuántico es un fenómeno donde 2 partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia, y le incomodaba porque parecía violar la relatividad. Pero los experimentos lo han confirmado, es real. Estaba estudiando las implicaciones filosóficas de este fenómeno, y me di cuenta de algo. El entrelazamiento cuántico sugiere que el universo está fundamentalmente interconectado
de maneras que no podemos ver a simple vista. Dos partículas que estuvieron juntas una vez permanecen conectadas para siempre. Afectan mutuamente su estado, incluso separadas por años luz. Y pensé, esto suena a la comunión de los santos. La doctrina católica de que los santos en el cielo, las almas en el purgatorio y los fieles en la tierra están todos conectados en el cuerpo de Cristo, que podemos afectar mutuamente a través de la oración. Los testigos de Jehová niegan completamente eso. Enseñan que cuando alguien muere, deja de existir conscientemente hasta la resurrección, que no hay alma inmortal, que no hay intercesión de santos, pero la física cuántica me estaba sugiriendo que la interconexión fundamental del universo hace que la comunión de los santos sea, al menos, físicamente plausible. Escribí un artículo explorando estas ideas, no para publicar en revista científica, sino para mi blog personal donde escribía sobre fe y ciencia. Un anciano de mi congregación lo leyó y me citó a una reunión. «Hermano Alejandro», me dijo con seriedad, «este artículo sugiere que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Eso es espiritismo. Está prohibido». «No estoy sugiriendo espiritismo», le expliqué. «Estoy explorando si la física cuántica podría explicar cómo la oración de intercesión funciona. La organización ha sido clara, los muertos no existen conscientemente, no pueden orar por nadie. Sugerir lo contrario es apostasía. Pero la Biblia misma sugiere que los muertos están conscientes. Lucas 16, el rico y Lázaro. Esa es una parábola, no literal. ¿Y Apocalipsis 6:10, donde las almas bajo el altar claman a Dios? Simbólico. ¿Y la transfiguración, donde Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús? Una visión del futuro. Me di cuenta de algo en ese momento. La Watchtower tenía respuestas prefabricadas para todo, y cualquier evidencia que contradijera sus doctrinas era reinterpretada o descartada. Exactamente lo opuesto al método científico. En ciencia, cuando tus datos contradicen tu hipótesis, cambias tu hipótesis. No reinterpretas los datos hasta que encajen con lo que ya creías. Empecé a investigar más profundamente. Leí sobre la historia de la doctrina del alma. Descubrí que los cristianos primitivos creían en la inmortalidad del alma desde el año 100. Leí a los padres de la Iglesia, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano. Todos creían que el alma sobrevive la muerte. La Watchtower enseña que esa doctrina fue corrompida por la filosofía griega, pero cuando leí las fuentes primarias, vi que no era corrupción, sino desarrollo legítimo de la revelación apostólica. En junio de 2020, dejé de asistir a las reuniones de los testigos de Jehová. Me declararon inactivo, y eventualmente, cuando dejó claro que estaba investigando el catolicismo, me expulsaron por apostasía. Perdí todos mis amigos testigos, aproximadamente 50 personas con las que había compartido 7 años de mi vida, dejaron de hablarme de un día para otro. Pero gané algo más importante. Gané la libertad de seguir la evidencia donde me llevara. En 2021 empecé RCIA y descubrí que la Iglesia Católica, a diferencia de la Watchtower, no tiene miedo a la investigación honesta. El sacerdote que dirigía mi clase de RCIA era jesuita, doctor en teología y también en filosofía de la ciencia. Alejandro, me dijo cuando le conté mi historia, la fe y la razón no son enemigas, son dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Así lo enseñó San Juan Pablo II. Me mostró la encíclica Fides et Ratio, fe y razón, y descubrí una iglesia que no solo permitía, sino que celebraba la investigación intelectual. En abril de 2022, fui recibido en la Iglesia Católica, y por primera vez en mi vida, mi fe y mi ciencia no estaban en conflicto, porque la Iglesia Católica enseña que toda verdad es verdad de Dios, que la ciencia nos muestra cómo funciona el universo, y que la fe nos muestra por qué existe. Hoy sigo siendo físico teórico, sigo estudiando entrelazamiento cuántico, pero ya no tengo que suprimir las implicaciones filosóficas de mis descubrimientos
Porque la Iglesia Católica no me prohíbe pensar, me invita a pensar más profundamente. Encontré el diario secreto de mi abuela católica en el ático de la casa familiar 3 meses después de que la secta me obligara a cortar contacto con ella. Mi abuela María había fallecido en enero de 2023. Yo no fui a su funeral porque la iglesia donde había crecido, una secta evangélica de solo nosotros somos salvos, me había enseñado que ella estaba en tinieblas por ser católica. Pero ese diario cambió todo. Mi nombre es Valentina Isabel Morales Restrepo. Tengo 29 años. Vivo en Medellín, Colombia. Y esta es la historia de cómo las palabras escritas de mi abuela católica me rescataron de una secta que había destruido mi familia. Crecí en la iglesia Restauración Final, una denominación evangélica ultra exclusivista. Enseñaban que todas las demás iglesias, incluyendo otras evangélicas, estaban equivocadas. Solo nosotros teníamos la verdad completa. Mi familia se había unido cuando yo tenía 8 años, en 2002, y desde entonces nos alejamos de todos los familiares que no quisieran unirse. Mi abuela María era católica devota, iba a misa diaria, rezaba el rosario, y cuando mis padres se unieron a Restauración Final, ella les rogó que no llevaran a sus nietos ahí. Esa no es iglesia, les decía. Eso es secta que los va a aislar de la familia. Pero mis padres no escucharon y nos enseñaron a evitar a la abuela porque estaba cegada por la religión falsa. Durante 20 años, de 2002 a 2023, vi a mi abuela quizás 10 veces. Siempre encuentros breves, incómodos. Siempre con mis padres vigilando que ella no nos contaminara con catolicismo. En enero de 2023, mi abuela María murió de cáncer a los 78 años. El pastor de Restauración Final nos dijo a mi familia, no vayan al funeral. Es ritual católico pagano. Y María murió en su pecado rechazando la verdad. Mis padres obedecieron. Yo también. No fui al funeral de mi propia abuela. 3 meses después, en abril, mi madre me pidió que fuera a la casa de la abuela a empacar sus cosas. La casa se vendería pronto. Fui sola. Y al entrar a esa casa que no había visitado en años, algo me golpeó, estaba llena de amor. Fotos de toda la familia por las paredes, incluyendo fotos mías de niña. Regalos de Navidad envueltos con mi nombre que nunca recogí porque Restauración Final no celebraba Navidad. Y en su habitación, sobre la mesa de noche, su rosario. Gastado de tanto uso. Lloré porque me di cuenta, ella nunca dejó de amarme. Nunca dejó de orar por mí, incluso cuando nosotros la rechazábamos. Subí al ático a empacar cajas viejas. Y entre fotografías antiguas encontré un cuaderno de cuero marrón, cerrado con un cordón. Lo abrí y era su diario, escrito a mano. Desde 1995 hasta 2022, 27 años de entradas. Empecé a leer y descubrí a una mujer que yo nunca conocí. Una entrada de 2002, el año que mis padres se unieron a la secta, hoy mis hijos me dijeron que ya no podemos juntarnos como antes, que su nueva iglesia enseña que los católicos no son salvos. Lloré toda la noche, pero le pedí a la Virgen María que proteja a mis nietos, que un día vean la verdad. Otra entrada de 2009, Valentina cumplió 15 años. No me invitaron a su fiesta. Probablemente ni tuvieron fiesta porque esa iglesia no celebra cumpleaños. Recé un rosario completo por ella hoy. Le pedí a su ángel guardián que la cuide. Entrada de 2014, vi a Valentina en el supermercado. Tiene 20 años ahora.
Traté de hablarle, pero ella me evitó. Vi miedo en sus ojos. Miedo de que su iglesia se entere que habló conmigo. Dios mío, ¿cómo puede una iglesia enseñar a los niños a temer a sus abuelas? Y luego, la entrada que me rompió 2022, 6 meses antes de morir. El doctor dice que me quedan meses, no años. Y sé que Valentina no vendrá a mi funeral, porque esa secta le enseñó que yo estoy perdida. Pero quiero que sepa algo, aunque tal vez nunca lo lea, Valentina. Si algún día encuentras este diario, quiero que sepas que te amé cada día de tu vida. Que recé por ti miles de rosarios. Que puse tu foto frente a la imagen de la Virgen y le pedí que te protegiera. La iglesia donde estás no es de Dios, mi niña. Es secta que destruye familias. Y rezo que un día tengas el valor de salir. Cuando salgas, busca la iglesia católica. No por mí, sino porque es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia de 2000 años. La iglesia que nunca te aislará de los que te aman. Te amo, Valentina. Siempre te amaré. Y desde el cielo seguiré orando por ti. Tu abuela María. Lloré leyendo eso. Lloré durante horas en ese ático, porque me di cuenta de algo devastador. Había pasado 20 años rechazando a la persona que más me amaba. Y todo porque una secta me había enseñado que el amor familiar era menos importante que la pureza doctrinal. Esa noche llevé el diario a casa. Lo escondí y empecé a investigar. Investigué Restauración Final y descubrí que cumplía todos los criterios de secta: aislamiento de familiares no miembros, control absoluto del liderazgo, enseñanza de que solo ellos son salvos, prohibición de cuestionar doctrinas. Investigué la Iglesia Católica y descubrí que mi abuela tenía razón. 2000 años. Continuidad apostólica. La Iglesia que Cristo fundó. En junio de 2023 dejé Restauración Final. Mis padres dejaron de hablarme. La congregación me declaró en rebelión, pero fui a la parroquia de mi abuela, la misma donde ella había ido a misa diaria durante 50 años. Le mostré el diario al padre Andrés, el sacerdote. Le conté toda mi historia. Tu abuela, me dijo con lágrimas, vino a misa cada día durante los últimos 3 años de su vida, y cada día, sin falta, encendía una vela por ti. Me decía: Padre, recé por mi nieta. Está en una secta, pero Dios la va a sacar. Lloré ahí en el confesionario. Ella murió sin verme salir. No, me corrigió el padre Andrés. Ella está en el cielo y te está viendo ahora y está celebrando. Empecé RCIA en julio y en abril de 2024 fui recibida en la Iglesia Católica. En la misa de mi recepción llevé el rosario de mi abuela, el mismo que había estado en su mesa de noche, el mismo que había rezado miles de veces por mí. Y cuando recibí la Eucaristía por primera vez, susurré: gracias, abuela. Lo lograste. Tus oraciones me salvaron. Hoy ese diario está en mi mesa de noche y lo leo cuando necesito recordar que nunca estoy sola, que mi abuela María desde el cielo sigue intercediendo por mí y que el amor verdadero nunca se rinde, ni siquiera cuando la secta te aleja, ni siquiera cuando no puedes ver resultados durante 20 años. Mi abuela sembró. Durante 27 años sembró oraciones, y aunque ella murió antes de ver la cosecha llegó. Durante 15 años, fui pastor de un megatemplo evangélico en Guadalajara. 3,000 miembros, pantallas gigantes, banda de adoración de 12 músicos, luces, humo, producción de nivel concierto,
cada domingo predicaba a miles y me sentía vacío. Hasta que un día, manejando por un pueblo pequeño fuera de la ciudad, vi una capilla católica, humilde, antigua, casi vacía. Entré y escuché a Jesús decir: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». Y me di cuenta. Él estaba más presente en esa capillita donde nadie me conocía que en el megatemplo donde todos me aplaudían. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Ibarra. Tengo 44 años. Fui pastor evangélico durante 15 años. Y esta es la historia de por qué dejé el éxito por la autenticidad. Fundé Iglesia Impacto en 2007, cuando tenía 27 años. Empezamos con 30 personas en una casa. Para 2015 teníamos 3,000 miembros y un edificio de $5 millones. Yo era el pastor principal, el que predicaba cada domingo, el que aparecía en la pantalla gigante, el que firmaba libros después del servicio. Y honestamente, me gustaba. Me gustaba la atención, el respeto, el sentimiento de ser usado por Dios para cambiar la ciudad. Pero algo pasó alrededor de 2019. Empecé a notar que todo era show. Los servicios eran coreografiados al minuto. Sabíamos exactamente cuándo las luces bajarían durante la adoración, cuándo el humo llenaría el escenario, cuándo yo entraría para predicar, y la gente venía por la experiencia, por la emoción, por sentirse parte de algo grande. Pero ¿venían por Jesús? No estaba seguro. En marzo de 2022 tuve una crisis. Acababa de predicar a 2,500 personas. Todos aplaudieron. Me dijeron: «Pastor, qué mensaje tan poderoso». Pero cuando llegué a casa esa noche, me sentí completamente vacío, porque sabía que el mensaje no había sido poderoso, había sido entretenido, había sido motivacional, pero no había sido transformador. Un sábado de abril, decidí salir de la ciudad, manejar sin rumbo, despejar la mente. Terminé en un pueblo pequeño llamado Zapotlanejo, a 40 minutos de Guadalajara, y vi una capilla católica, pequeña, blanca, con una sola campana. Estacioné y entré. Había 7 personas, 7. Una señora mayor rezando el rosario, 2 jóvenes sentados en silencio, un hombre de rodillas frente al sagrario, una familia de 3. No había luces, no había pantallas, no había banda, solo silencio, y una veladora encendida frente al sagrario. Me senté en la última banca, y por primera vez en años, no era el pastor Miguel, era solo Miguel. Nadie me conocía, nadie me aplaudía, y en ese silencio escuché algo que no había escuchado en años: la voz de Dios. No fue audible, fue un susurro en mi espíritu, y me dijo: «Miguel, ¿dónde estoy más presente? ¿En el megatemplo donde 3,000 te aplauden? ¿O aquí donde 7 me adoran en silencio?» Lloré ahí en esa banca, porque sabía la respuesta. Jesús dijo en Mateo 18:20, «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos». No dijo: «Donde están 3,000». No dijo: «Donde hay luces y pantallas gigantes». Dijo: 2 o 3, y me di cuenta. Había construido un imperio, pero había perdido la presencia. Empecé a investigar por qué sentía más de Dios en esa capilla católica que en mi propia iglesia. Y descubrí algo que cambió todo: el sagrario, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En mi megatemplo, Jesús estaba presente solo metafóricamente. Donde 2 o 3 se reunían, Él estaba con nosotros espiritualmente. Pero en la Iglesia Católica, Jesús está presente literalmente, físicamente, en el Santísimo Sacramento, en el Sagrario. Por eso había paz en esa capilla, porque Jesús estaba ahí. Realmente, durante 6 meses, seguí pastoreando mi mega iglesia los domingos, pero los sábados iba a esa capillita en Zapotlanejo y me arrodillaba frente al Sagrario. Nadie sabía quién era yo ahí, y eso era hermoso. En octubre de 2022, tomé la decisión más difícil de mi vida. Renuncié como pastor de Iglesia Impacto. La congregación estaba en shock.
Los líderes me rogaron que reconsiderara. Pastor Miguel, usted construyó esto. No puede dejarlo. Lo sé, les dije, pero construí algo grande y perdí algo real. Dejé el salario de pastor, dejé la fama, dejé el respeto y empecé RCIA en esa capillita de Zapotlanejo. El padre Ramón, el sacerdote de 80 años que dirigía esa parroquia, se convirtió en mi guía espiritual. Hijo, me dijo cuando le conté mi historia, construiste para el hombre, ahora aprende a adorar para Dios. En abril de 2023 fui recibido en la Iglesia Católica. Hubo 15 personas en la misa. 15, comparado con los miles que solían escucharme predicar. Pero cuando recibí la Eucaristía por primera vez, sentí más de Dios que en 15 años de megatemplo. Porque no era show, era sacramento, no era producción, era presencia. Hoy vivo en Zapotlanejo, trabajo como maestro de escuela y cada mañana voy a misa en esa capillita, donde todavía solo hay 7, 10, 15 personas. Y es suficiente, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Y donde está la Eucaristía, Él está ahí, realmente. Dejé el megatemplo por la capillita del pueblo y encontré lo que estuve buscando durante 15 años, la presencia real de Cristo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Si alguna de estas historias tocó algo en ti, si te sentiste identificado o si simplemente te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos testimonios. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede cambiar una vida. Y déjanos saber en los comentarios, ¿qué te llevaste de este testimonio? ¿Tienes tu propia historia? Nos encantaría leerte. Recuerda, la fe es un camino. Y en ese camino nunca estás solo. Que Dios te bendiga. Que la Virgen María te acompañe. Te esperamos en el próximo video de testimonios de conversión. Hasta pronto.